realidad es que el estimador de Kaplan-Meier, pues sí pudiera llegar a ser, como dice Penélope, muy costoso, porque pues sí ya necesita mucha información, ¿no? Y por ahí les comentaba de, por ejemplo, las tablas de vida, ¿no? No las hacen como, o sea, no son como actualizables tan fácilmente, porque pues no tenemos información así como construir cualquier otra cosa. Como que, por ejemplo, yo con lo que trabajo mucho, pues son como con rotaciones de empleados. Entonces, la rotación de los empleados, en nuestro caso, sí la podemos actualizar sin problema cada año, ¿no? Cada año pudiera hacerse un comparativo de la rotación que se tiene el año pasado con la de este año. Pero la tabla de mortalidad, o sea, sí, muy, muy complicado que se llegue a actualizar cada año, porque sí requiere de muchísima información. O sea, y no nada más para un estudio cualquiera, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estábamos trabajando con una base de gasto médico de una entidad, y aunque sí tenemos mucha información en términos de que acumulamos todos los datos así de, él gastó 10 pesos, no sé, se me ocurre, ¿no? En aspirinas, hasta lo que se gastó en una hospitalización. O sea, tenemos evento por evento, desde lo que se gastó de 1 peso hasta lo que se gastó máximo, ¿no? De una plantilla como de 7,000 empleados. El problema es que si yo quisiera, por ejemplo, hacer algo similar, así como era lo que estábamos pensando, porque este año las hospitalizaciones fueron muy caras, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, el estimador de Kaplan-Meier para los diabéticos, que fueron los que notamos que se hospitalizaron más este año, y dijéramos, pues vamos a hacer este estimador desde que se hicieron diabéticos hasta que cayeron en una hospitalización, ¿no? Como evento de interés que caigan en una hospitalización. Pero resulta que no tenemos la información completa. O sea, tenemos como que sabemos como para 10 casos cuándo se empezaron, o sea, cuándo se enfermaron de diabetes, pero no tenemos para todos los demás. A pesar de que hay, o sea, que tenemos evento por evento, no tenemos el conocimiento desde cuándo se enfermaron de diabetes, ¿no? Entonces, entraríamos en muchos dilemas porque entonces tendríamos que tener datos truncados, ¿no? De que se les ocurrió la información antes de que iniciara el estudio. Entonces se pierde muchísima información y no, pues no, está complicado. Entonces ya decidimos irnos, abortar como ese camino, precisamente porque no hay información. Porque no hay, o sí hay, pero no hay la suficiente como la que queremos, ¿no? A pesar de que ya tenga ahorita acumulada una base como de millones de datos, porque tengo la base desde 2016 hasta la fecha. Entonces, pero bueno, entonces no es que sea un mal estimador, no es que sea malo, pues sí llega a ser muy costoso en términos de que necesitamos mucha información para poder construir algo así. Y bueno, pues ya eso fue lo que vimos ayer. Disculpe. Dime. Y lo de los intervalos de confianza. Eso es la otra, ¿no? Lo que estábamos viendo ayer, que para allá voy. Y entonces, pues construimos la varianza, ahí con varios supuestos y con muchísimas aproximaciones, o sea que es una varianza aproximada de la aproximación de la aproximación. Y bueno, les mencioné las propiedades. La varianza que se obtuvo fue esa que se hace a través de algo que se conoce como la fórmula de Grunberg, que la obtuvimos a través de la aproximación o la estimación de la varianza del logaritmo de la función de supervivencia, o más bien del estimador de Kaplan-Meier. Y entonces, bueno, pues resulta que todas las propiedades, si es sin sesgado, si es consistente, si es eficiente, pues necesitábamos tener muchísima información, o que n tendiera infinito, pues para que se pudieran cumplir todas las propiedades del estimador de Kaplan-Meier, ¿no? Y entonces supongo que a eso se refería Penélope, a que era muy costoso, porque pues necesitamos muchísima información. Y bueno, pues sí, determinamos el intervalo de confianza, y ahí, según yo, fue donde nos quedamos, en donde les decía que tenían algo malo. ¿Y qué era lo que tenía malo? Pues es que este intervalo de confianza no nos garantiza que esté acotado entre 0 y 1. Ese es el problema, ¿no? Entonces, tan solo para ese de 0, en el cual decimos, pues debe de ser
1, pues a lo mejor ahí no tenemos problema, pero para el siguiente dato, si tenemos como 0.90 y tantos, pues ahí ya vamos a tener problema porque sumarle algo que puede ser mayor a la diferencia entre ese 0.90 y tantos y 1, pues nos va a llevar a algo mayor a 1. Entonces, en realidad, nosotros también necesitaríamos un intervalo de confianza que debiera de estar acotado entre 0 y 1. Y ese era el problema, o bueno, ese es el principal problema de este intervalo de confianza. R, como ustedes vieron ayer en lo que yo les puse, bueno, en lo que corrimos, es que para el ejemplo que hemos estado haciendo aquí, pues tenía justamente en la primera y en el segundo datito 1, 1, ¿no? Y es porque R ya lo limita. Dice, bueno, pues este intervalo no debe de ser mayor a 1, entonces pues que se quede en 1. Entonces ya lo limita solo hasta 1. Y por eso es que en los dos primeros, en las dos primeras entradas de los dos tiempos, teníamos 1, 1, que creo que era en el 6 y en el 14, ¿no? Algo así. Pero bueno, ahorita lo volvemos a checar. Y entonces ahí tenemos 1, 1, 1, y es por eso, porque ya lo limita. Pero si nosotros lo hiciéramos a manita, seguramente en esos dos puntos tenemos algo mayor a 1. Entonces, pues ese es el problema de ese intervalo de confianza. Se le conoce como intervalo lineal, pero pues tiene esa desventaja, ¿no? Lo que a nosotros nos gustaría o estamos interesados es de que ese intervalo no sea mayor a 1. Y entonces por eso es que se sugieren dos transformaciones. Por un lado, es llegar a un intervalo de confianza para S de t, utilizando el logaritmo de S de t. Y por otro lado, es haciendo la transformación log menos log, ¿no? Obviamente de la función de supervivencia. Entonces, bueno, pues el del logaritmo de S de t no está tan complicado. Lo podemos determinar de forma más fácil que el de log menos log. O sea, bueno, ninguno de los dos está complicado, ¿no? Partiendo de que ya conocemos la idea original de cómo llegamos a algo que siempre se distribuye normal. O si ustedes se acuerdan ahí de sus clases de inferencia, pues ya no está tan complicado, ¿no? Nada más es hacer la transformación y ir despejando. Y hacer como las operaciones. Entonces, vamos a hacer el de log menos log. Y el otro, pues ya nada más se los voy a presentar, así como les presenté el anterior. Entonces, a ver, pues ese de log menos log se obtiene bajo el supuesto de distribución asintótica. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que el estimador de Kaplan-Meier, pues si n tiende a infinito, pues tiende a tener una distribución normal con media la función de supervivencia y la varianza, pues la que obtuvimos, ¿no? La estimada. Entonces aquí, miren, hasta tenemos ahí la gama de todos los tamaños de intervalo, de todos los tamaños que hace LaTeX, ¿no? Para no perderme. Entonces, tenemos que se distribuye bajo la distribución log menos log del estimador de Kaplan-Meier, sigue una distribución normal, o bueno, distribución antisintética normal, con media log menos log de SDT, de la función de supervivencia, y desviación estándar o error estándar de log menos log, precisamente de pues el estimador de Kaplan-Meier, ¿no? Y entonces, bueno, pues a ver, el intervalo de confianza es esa. Para log menos log, partimos de este, ¿no? Y les digo, en realidad pues se obtiene utilizando cualquier forma de intervalos de confianza para una normal. Entonces, es log menos log de la estimación de Kaplan-Meier, más o menos, el cuantil de una normal con 1 menos alfa medios, del error multiplicado por el error estándar, de log menos log de la estimación, ¿no? Pero yo no quiero ese, acuérdense. O sea, ese es como el del que partimos para que yo obtenga un intervalo para ese. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero le vamos a aplicar exponencial, porque lo que quiero es quedarme nada más con ese. Entonces, vamos a aplicar la exponencial. Bueno, aquí está que el error estándar de log menos log es aproximadamente 1 entre el logaritmo de ese de la estimación de Kaplan-Meier multiplicado por
por lo que habíamos obtenido la varianza y eso elevado al medio, ¿no? La suma de DJ entre NJ por NJ menos DJ. Y pues sí, como les dije, este intervalo pues nos ayuda o nos induce a una banda de confianza para SDT y lo único que podemos hacer solamente es ir haciendo transformaciones para llegar a SDT. Entonces, este nada más está así como con las, con las desigualdades, ya el intervalo como abierto, como si lo hubiéramos desarrollado, ¿no? Previamente. Entonces, tenemos que log menos el cuantil por el error estándar. Y eso debería de ser menor o igual a log menos log de la función de supervivencia, y eso menor o igual a log menos log de la estimación, más el cuantil multiplicado por el error estándar de log menos log, ¿no? Entonces, ahora sí, a esto lo único que vamos a hacerle es primero aplicarle una exponencial a ambos lados de la desigualdad, ¿no? Y entonces, una vez que le aplicamos la exponencial, tenemos menos log de la estimación de la función de supervivencia que multiplica la exponencial de menos el cuantil por el error estándar, ¿no? De log menos log. Ahí no le hicimos nada y aquí otra vez, menor o igual a solamente menos el logaritmo de la SDT. Y eso menor o igual a prácticamente lo mismo de la parte de arriba, pero nada más que ahora ya no con signo negativo, sino con el signo positivo, ¿no? Menos log de la función de la estimación de la función de supervivencia a través de Kaplan-Meier por la exponencial de Z1 que diga del cuantil por el error estándar de log menos log, ¿no? Entonces, prácticamente si hiciéramos el otro estimador, pues nos quedaría nada más hasta aquí. Pero bueno, no lo voy a hacer. Ahí nomás para que queden como que. Entonces, ay, que me brinqué algo, ¿no? Sí, me brinqué muchas cosas. No me brinqué nada. Estoy loca. Entonces, a ver, fíjense. Aquí tenemos el logaritmo de SDT multiplicado por algo. Es como si tuviéramos X veces el logaritmo de A, ¿no? Y eso por propiedad del logaritmo es igual al logaritmo de A a la X, ¿no? Entonces, este es como nuestra X, todo este chorizo. Y entonces, por propiedad del logaritmo, lo podemos poner como el menor logaritmo de SDT a la exponencial de todo ese chorizo. O sea, la menos Z1 a la menos el cuantil, multiplicado por el error estándar de log menos log. Menor o igual, a este no le hacemos nada, y a este otra vez lo reescribimos por la misma propiedad del logaritmo, nos queda menos el logaritmo de la estimación de la función de supervivencia a la exponencial del cuantil por el error estándar, ¿no? Del logaritmo de todo ese chorizo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Es que vamos a multiplicar por un menos, y entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar con la desigualdad? Pues se va a intercambiar, ¿no? Entonces vamos a multiplicar por el menos, y ahora, una vez después que multiplicamos por el menos, le vamos a aplicar la exponencial. Por eso pensé que se me había ido. Entonces, ya multipliqué por el menos, y le aplico la exponencial, y entonces nos queda que es ya la función de supervivencia elevado a la exponencial de todo este chorizo, ¿no? Con signo positivo, porque ya le había hecho la multiplicación, y luego menor o igual a SDT, y eso menor o igual a SDT por la exponencial menos el cuantil por el error estándar de log menos log. Y entonces, pues ya acabamos, ¿no? Ahora sí, porque yo lo que quería era precisamente, pues, un intervalo de confianza para SDT. Entonces, ahora sí ya sé que mi función de supervivencia está en la estimación a la exponencial de todo ese chorizo. De más menos z por 1 menos alfa medios, o sea, el cuantil de una normal estándar en 1 menos alfa medios por el error estándar de log menos log de la estimación de la función de supervivencia. ¿Va? Entonces, ¿está aquí alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Ya se vino para acá, Jennifer? Estoy preocupada. Y yo estoy preocupada, pero tampoco fui a ver la verdad. Ay, no puedo ver en mi teléfono. Bueno, ahorita vamos.
¿Va? Entonces, a ver, otra forma, como les dije, de estimar el intervalo de confianza, pues es transformando al logaritmo solamente de la función de supervivencia. Y obviamente, pues suponiendo que tenemos una distribución asintótica normal. Y entonces, si supongo que el logaritmo de la función de supervivencia se distribuye normal con media el logaritmo de la... Bueno, no, aquí me faltó la S de gorrito. Sí. Se distribuye normal con media logaritmo de la función de supervivencia y varianza lo que nos dio ahí en el desarrollo que hicimos, o sea, la suma de las t menores a t de, y aquí está mal ahí, esto no me había dado cuenta, bueno, de di entre ni por ni menos di, ¿no? O aquí tj, de dj entre nj por nj menos dj. Bueno, aquí lo voy a checar porque seguramente viene el error desde allá y no lo vi, porque siempre copio y pego nada más para ya no volver a escribir. Entonces, pues en ese caso, si volvemos a hacer prácticamente lo mismo, que aquí nada más debería de aplicar una exponencial para quitar el logaritmo, pues ya me queda que la función de supervivencia está en la estimación de S de t, que multiplica la exponencial de más menos el cuantil por el error estándar y ahora nada más del logaritmo de S de t. Bueno, es logaritmo natural, ¿no? Tanto en un caso como en el otro. En ambos casos es logaritmo natural. Espérenme. Un segundo. Es que se me está acabando la pila. Espérenme, déjenme conectar. Ahí voy. ¿Va? Y pues ya. Entonces, hasta aquí, pues bueno, ya tienen dos alternativas, ¿no? El primero, como les dije, pues es un intervalo lineal y pues que quizá pudiera no gustarnos por el problema que tiene al momento de hacerlo. Ya está limitado en R, así que pues podemos usarlo sin problema. Y si no, pues ustedes limitarlo nada más a uno, ¿no? Ese es y de esa manera pues como que se puede arreglar, pero no está justificado. ¿Qué pasa? Que al momento que le aplicamos el logaritmo, pues lo que hacemos es como, por así decirlo, como aplastar la distribución. Y entonces pues se arregla el problema. Por eso es que utilizamos el logaritmo, ¿no? Para hacerla como más suavecita y entonces ya no tengamos ese problema. Y el log menos log, pues si el logaritmo nos ayuda a aplastarla, pues obviamente el log menos log nos ayuda mucho más. Entonces son como las dos sugerencias. No estoy segura en este momento porque ya no lo revisé si R grafica este último, pero del que sí estoy segura es del log menos log. Ese sí no tenemos problema, ese sí lo hace, pero bueno, ahorita lo checamos. Ahorita vamos a ver el código y ahorita checamos si hace el otro. Entonces, así como, bueno, ya como hemos estado viendo, pues ya tenemos la estimación de la función de supervivencia a través de Kaplan-Meier. Y que en general para el método no paramétrico, pues es como la mejor estimación, a pesar de que sea muy costoso. Podemos utilizar tabla de vida, pero pues ya vieron, tabla de vida, pues son intervalos. Y al menos ahí pues habrá que diseñar buenos intervalos para no tener problemas, ¿no? Y en el caso de la de distribución, utilizando a través de la estimación para la función de supervivencia empírica, pues el problema es que cuando tenemos censuras, pues el estimador es muy malo, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos también problemas si tenemos censuras. Entonces, el único estimador que llega a ser bueno es Kaplan-Meier, porque ya incluye mejor las censuras y no tenemos tantos problemas o no hacemos tantos supuestos con respecto a las censuras como en el caso de tabla de vida, ¿no? Que además los metemos a mitad del año o suponemos que se dan a mitad entre los dos periodos que ocurrió un evento. Aquí lo que estamos suponiendo es que se da como después o inmediatamente después de que se dieron las dos fallas, en el caso de que se den el mismo tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que por ahí en el ejemplo, en el tiempo 85 creo que tenemos 2 recaídas, 1 muerte, y cuando hacemos precisamente el de ese nivel o el de ese tiempo, pues no tomamos en cuenta la censura, ¿no? Sino la tomamos hasta el otro tiempo porque tomamos o estamos suponiendo que se da en ese tiempo, ¿no? O que se da, que diga inmediatamente después
de que se dieron las dos recaídas. Por eso como que ya no lo vimos, por así decirlo, ¿no? Nos hacemos de la vista gorda y no vimos que se dio esa censura, y entonces pues la tomamos hasta el otro tiempo. Entonces, bueno, bajo sus detallitos que como cualquier cosa puede tener y que siempre estamos como estimando y estimando y estimando, pues es el mejor estimador, ¿no? Entonces, por ahí, antes de todo esto, en algún momento también les dije que casi no se calcula primero la función de supervivencia, sino lo que se ve primero es la de riesgo. Y entonces, ¿por qué hicimos primero la de supervivencia? Pues porque así se da la teoría. Pero en la práctica casi siempre tenemos el riesgo, ¿no? Medimos primero el riesgo y a través del riesgo decidimos lo que se va a hacer después. Entonces, pues, dado eso, pues yo necesito el riesgo, ¿no? Y lo que vamos a hacer del riesgo, pues a través, es, una vez que ya tenemos construida la función de supervivencia, pues construir la función de riesgo. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que las fórmulas o las fórmulas de las funciones están casi todas a través de la función de supervivencia. Entonces, pues parecieran cosas como contrarias, pero pues así está la teoría. Entonces, vamos a recordar cuál era la definición de la función de riesgo acumulado. Pues la función de riesgo acumulado, la general, estaba dada por en tiempos continuos como h de t, que era igual a la integral de 0 a t. Y aquí está mal, es de h de x, de x, ¿no? Y entonces, la función de riesgo acumulado es igual a menos el logaritmo de la función de supervivencia, ¿no? Que eso lo hicimos a través de aquí. Y viene dado porque la función h de x la podemos poner como menos la derivada del logaritmo de la función de supervivencia con respecto a x. Aquí esto está mal. Y entonces, bueno, pues a través de eso, pues nos quedaba esto, ¿no? Y entonces, esta última es la que vamos a utilizar para determinarla a través de Kaplan-Meier. Entonces, si S de t es el estimador de Kaplan-Meier, pues lo que sabemos, dado esto, pues es que ahora el estimador para la función de riesgo acumulado, pues es igual a menos el logaritmo del estimador de Kaplan-Meier. Y entonces, pues nos acordamos quién es el estimador de Kaplan-Meier, y eso es lo mismo que menos el logaritmo del producto de todas las TI menores a T, de NI menos DI entre NI. Y no dice nada raro. Y entonces, por propiedades del logaritmo, ¿cómo podemos poner ese producto? Ayúdenme lo que tomo agua. ¿Cómo puedo poner ese producto por propiedades del logaritmo? ¿Cómo es el logaritmo de A por B? Suma. Como la suma. Entonces, eso es lo mismo que menos la suma del logaritmo de todas estas cosas, ¿no? De NI menos DI entre NI. Y eso, bueno, pues este menos lo puedo meter, no pasa nada, si lo meto. Y eso es igual a menos el logaritmo de NI menos DI entre NI, ¿no? Aquí nada más metí el signo menos. Resulta ser que este podría ser el estimador de la función de riesgo acumulado a través del estimador de Kaplan-Meier. Sin embargo, hay un segundo método para estimar la función de riesgo acumulado considerando las aproximaciones de primer orden de la serie de Taylor. ¿De quién? Y por eso metí el menos. De menos el logaritmo de 1 menos x, donde este x, pues es, aquí tenemos un 1 menos DI entre NI, o sea, donde x es DI entre NI. Y entonces, pues a través de eso vamos a hacer la segunda aproximación. Y ya está todo porque ahí no le puse pausa. Entonces, menos el logaritmo de 1 menos DI entre NI, lo podemos reescribir como DI entre NI más un medio de DI entre NI al cuadrado más un tercio de DI entre NI al cubo más todo lo que se le ocurre.
Y esto, pues, es muy, muy aproximado a la suma de TI menor a T, de DI entre NI. Me van a decir, sí, los cuadrados, pues sí, por eso estoy diciendo que solamente es aproximado. Y entonces, pues resulta que eso es porque así lo aproxima Nelson-Allen. Da una segunda aproximación para la función de riesgo acumulado y dice que la segunda aproximación es igual, o más bien debería de ser aproximada a la suma de TI menor a T de todos los de DIs entre N, y esta es la segunda aproximación de y que se conoce como el estimador de Nelson-Allen. Y me van a decir, pues está súper chafa. Pues sí, está súper chafa quizá, pero esa es la aproximación y podemos ver que en realidad esta aproximación del estimador del Nelson-Allen con respecto al estimador que vimos hace un momento, que es la suma de menos logaritmo de todo esto, no es tan diferente. ¿Y por qué no es tan diferente? Pues porque los DIs entre NIs, pues en realidad no son algo como que se pueden hacer muy grandes, son muy chiquititos, ¿no? Entonces los cubos, los cuadrados como que se preservan y por eso es como que esto es muy aproximado. Y bueno, pues tampoco no es como tan antiguo, ¿no? Nelson en 1972 y posteriormente Allen en 1978 proponen este estimador llamado Nelson-Allen para todos los tiempos de fallo con K menor a N, ¿no? Entonces, pues sí sirve, y es el que más se ocupa para el estimador de Nelson-Allen. Que diga, para estimar la función de riesgo acumulado. Esta función, pues otra vez, es una función escalonada. Hay para los que no les gustan las funciones escalonadas. Es una función escalonada, continua por la derecha, y cuyos incrementos en cada uno de los escalones son los riesgos empíricos estimados, y están estimados precisamente por esto, ¿no? Por h de ti igual a d de i entre n i. ¿De dónde saqué que la h, o que la función de riesgo es igual a esto? Pues recuerden, pues de esta, ¿no? De esta propiedad. En términos continuos, sí, efectivamente la h es igual a la integral de 0 a t de los riesgos de la función de riesgo. En el caso discreto, pues la h es igual a la suma de las HIs, ¿no? Entonces, pues de aquí fue donde saqué estos. Entonces, esta es la función de riesgo. Fíjense, ahí obtuvimos dos cosas. Por un lado, la función de riesgo acumulado, y por otro lado, estas cositas, la función de riesgo normalita. O la función de muerte instantánea, ¿no? Como la que conocían ustedes en matemáticas actuariales. Y por otro lado, pues bueno, podemos obtener la varianza del estimador de Nelson-Allen, que si los DIs entre NIs los suponemos ay, se me fue. Como independientes, pues la varianza de esa cosa nos da, bueno, del estimador de Nelson-Allen, del riesgo acumulado, nos da igual a la suma de TIs menor a T de DI entre NI al cuadrado. Y entonces, pues fíjense, de manera análoga, así como obtuvimos hoy, espérenme, porque ese ha de ser mi jefe. Sí, entonces hay que cerrar la conversación. Perdónenme, lo siento, se me olvidó cerrarlo antes de que empezáramos a dar clase. Entonces ya, nos olvidamos de mi jefe por un rato. Que se espere. Entonces, ¿quién sería la estimación? Si volvemos a recurrir a lo que vimos hace un momento, a que el riesgo acumulado es igual al menos logaritmo de la función de supervivencia, y entonces ahora le aplicamos a ambos lados de la igualdad la exponencial. Bueno, primero le multiplicamos por un menos, ¿no? Entonces tenemos menos h de t igual al logaritmo de c de t. Y ahora le aplicamos la exponencial, pues vamos a tener la exponencial de menos la función de riesgo acumulado igual a s de t. Entonces, utilizando eso, diríamos que la estimación de la función de supervivencia pues es igual a la exponencial de menos la estimación de la función de riesgo acumulado. Y entonces, pues ahora vamos a aplicarlo, ¿no? Entonces le aplicamos la exponencial al menos lo que nos había dado de Nelson-Allen, o sea, la suma de los DIs entre NIs.
la exponencial de menos la suma de DIs entre NIs, y entonces, pues ahora por propiedades de la exponencial, pues esto es igual al producto de las exponenciales de menos DI entre NI. Y este, pues resulta ser el estimador de la función de supervivencia bajo el estimador de Nelson-Ari. Y ya, por el momento, hasta ahí nos quedamos en términos de diapositivas. Y ahora la pregunta es, ¿podremos proponer un modelo paramétrico asociado con el estimador de Kaplan-Meier? ¿Podremos proponer o podremos asociar todo lo que vimos en el tema anterior de la Weibull, de la exponencial, de la log normal, con todo lo que acabamos de ver, con todo lo que acabamos de ver de Nelson-Allen? ¿Ustedes creen que sí o creen que ni siquiera se puede hacer nada? Cuéntenme, ¿qué piensan acerca de eso? Chance, opino igual. Cosas dice que ella cree que sí, pero va a salir feo. De eso que ni dan ganas de calcular. Así tan feo, creen que se pueda hacer. No se puede, no son cosas tan feas. Bueno, ya vimos que están asustados porque la varianza del estimador sale muy fea, ¿no? Y ahorita pues los logaritmos y no sé qué de cosas así enormes, pues se ven feos. Pero en realidad pues no son con tan cosas como... Bueno, yo creo que de momento cuando hacemos la varianza por primera vez, como que dice uno, ni siquiera me hubiera ocurrido que fuera ese camino, ¿no? O que tuviéramos que recurrir a series de Taylor para poder darle solución al problema. Pero, pues ya después ya no está tan fea como todas las operaciones. Yo creo que lo primero es como la idea de dónde proviene y ya después lo siguiente. Y bueno, la realidad es que no está tan feo. No está tan feo proponer porque se hacen con grafiquitas, ¿no? Podemos reconocer si un modelo exponencial, si hacemos como una grafiquita así rápido. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuál era la función de supervivencia de la exponencial? La vieron como un buen con Diego, ya deberían de acordarse. Y también conmigo la hicimos como 2 veces. Ya me estoy yendo a donde no quiero ir. Este era el último. Bueno, para mí es este. Fíjense, ya hasta me voy a regresar a donde no debo. Ahí está. Entonces, la función de supervivencia del exponencial tan solo es la exponencial a la menos teta x, ¿no? Imagínense que todo lo último que nosotros hemos estado viendo es en términos con logaritmos y exponenciales. Imagínense que le aplico aquí un logaritmo a la función de supervivencia. ¿Quién me queda si se le aplico a ambos lados de la igualdad? Pues me queda el logaritmo de s de x igual a menos teta x. O sea, ¿qué creen que podrían esperar si hacen una gráfica del logaritmo de la función de supervivencia, o bueno, en este caso de la estimación de Kaplan-Meier, versus x? O sea, grafican el logaritmo, sí, lo que les dije, con respecto a x. ¿Qué podrían esperar si grafico ese logaritmo contra x? Si les estoy diciendo que el logaritmo de la función de supervivencia es igual a menos teta x. ¿Quién es menos? ¿Cómo se vería menos teta x gráficamente? Eso es lo que quiero saber.
menos teta x no es más que una recta, ¿no? Es una recta, pero, ¿cómo se dice? Es como si fuera la función identidad, pero hacia abajo y depende de teta es qué tan Ajá, alto está. es una recta, pero con pendiente negativa, ¿no? Por el menos teta. Sí. Ajá, o sea, es una recta, pero como vamos a tener menos teta, como tenemos menos teta, tiene una pendiente negativa. Entonces, imagínense que si graficamos el logaritmo con versus x y realmente obtenemos una recta, podríamos decir que tenemos una evidencia empírica para poder ajustar un modelo exponencial. Entonces, ya vieron que no está tan feo. A lo mejor la exponencial, porque tiene una forma bonita, pues no tenemos tanto problema. Y en las demás me van a decir, ay, y con las demás, si tenemos a lo mejor la Weibull, en el primer modelo, que fue el que vimos, que no está como tan feo, y ahí vimos que la función de supervivencia es e a la menos lambda x al alfa, y hacemos lo mismo si le aplicamos primero un logaritmo a la función de supervivencia. Tenemos el logaritmo de la función de supervivencia es igual a menos lambda por x al alfa, y entonces ahí tendríamos, y luego si le volvemos a aplicar otra vez otro logaritmo, pero para quitarle este menos, o sea, le hacemos la transformación a esta función de log menos log, a ver, me avisan qué les queda. Y entonces a lo mejor así, ya con el log menos log, otra vez podemos llegar a tener una transformación de otra recta, con una transformación en los parámetros, ¿no? Entonces, bueno, como que la idea sería esa, transformar las funciones de supervivencia con el logaritmo o con el log menos log para ver si podemos asociarlo a algo. Les digo, a lo mejor a rectas, que sería como lo más factible o lo que más pudiéramos leer. Y eso son como cosas como empíricas, ¿no? Que pudiéramos hacer para poder llegar a asociar los modelos paramétricos con respecto a al de Kaplan-Meier. Entonces, a ver. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Necesitamos correr 2 librerías. Bueno, la primera no estoy tan segura, pero bueno, es Plan y Survival. Vamos a hacerlo otra vez para el ejercicio el mismo ejemplo de la clase que ya habíamos estado viendo. Ya sabemos que, bueno, pues que 0 es vivo o bien al que le ocurrió el evento, ¿no? Porque en este caso no solamente eran los vivos, sino estábamos hablando como de recaídas, ¿no? Y 0, bueno, aquí... No, aquí es censurado. ¿Por qué le puse eso? El 1 es abajo. O al que le ocurrió el evento. Que es el no censurado, ¿no? Es decir, que le ocurrió la falla. Y acá vivo, o es censurado, o como que eran caídas. O que no tuvo una recaída. Y entonces, bueno, pues necesitamos ahí 2 cosas, que es el objeto de supervivencia. Y aquí nada más. Esto lo volví a correr así para que vean que no necesitamos que esté a fuerzas en un data frame. Porque ayer, ay, quién sabe qué hice. Sí, les dije, bueno, pues los puse en un data frame, pero no es necesario. Basta con que estén bien hechos el tiempo y el estatus para que corra ahí sin problema. Entonces, ahí está, es lo mismito. Los intervalos de confianza, y aquí vuelven a estar los 2 unos que yo les había dicho el otro día, ¿no? Ayer, creo. ¿Y por qué? Pues por el problema que les dije hace un momento, de que tan solo, fíjense, aquí la función de supervivencia en el tiempo 6 es 0.969. Cuando le sumamos por ahí algo más, el cuantil por el error estándar, seguro eso se me va a ir mayor que 1. Y lo mismo pasó aquí, ¿no? Tan solo vean, aquí está el error estándar. Entonces,
Ese es el problema principal que tiene esa cosa. Ahí está la función de supervivencia, no tenemos problema. Y la función de riesgo, ¿no? Que no será la que no habíamos visto. ¿Cómo hacemos la función de riesgo acumulado? Todo es lo mismo. Déjenme bajarlo para que no se vea ahí como todo hasta allá. Ahí está. Y ayer les mostré. ¿Quién sabe por qué hace ahí esa cosa? Que bajo este objeto o esta función, pues se le podía poner aquí sub. Y hasta les dije que ahí estuve batallando yo por los límites de la gráfica. O en este caso, pues como lo que quiero graficar es la función de riesgo acumulado, pues le pongo con HAPS. Creo que también se puede graficar la de riesgo. Y ahí está, ¿no? Pues no está tan bonita, pero tampoco está tan horrible como, digamos, ¿no? Por ahí me van a decir, es que estos escalones están bien feos. Pues sí, pero no esperamos que no tenga estos escalones si la función de supervivencia tiene estos escalones también ahí bien feos, ¿no? Entonces, pues si aquí se observan unos escalones feos, pues obviamente que cuando la función de riesgo acumulado se esté acumulando, pues se van a observar nuevamente, ¿no? Y si no, pues aquí van a estar ligeritos así como estos. Y ahí están donde hubo los eventos censurados. Y ya, entonces, esta pues se puede hacer ahí con nada más con los mismos datos y solamente diciéndole con HAPS, ¿no? En la función. No tenemos ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Y me voy a saltar esos, todavía no los quiero. Bueno, de una vez ya, total. ¿Cómo hacemos el de Nelson-Allen? Con la misma función. Resulta que tenemos aquí con FH2, como en type. Por default, la función surfit hace el estimador de Kaplan-Meier. Entonces, no tengo ahí problema. Pero se puede hacer el adicional, que es el de estimador de Nelson-Allen. Y se hace a través de FH2. ¿No? O, si lo quieren, con type 2, ¿no? Pero bueno. Entonces, Kaplan-Meier, vamos a correrlo para no tener problema, porque ya le puse ahí KM. Y vamos a correr el estimador de Nelson-Allen. Y entonces vamos a graficar el estimador de Kaplan-Meier. Pero no quiero todavía los intervalos de confianza, porque no los quiero, están feos. Bueno, no es que no los quiera, pero esto hago toda la vida, por eso siempre me equivoco, ¿verdad? Ahí está, ya. Y entonces aquí otra vez vamos a decirle que no los quiero. Y el de Nelson-Allen lo vamos a graficar en azul. Vean, ahí están las rayitas. ¿Ya vieron cómo no es tan diferente a pesar? Y se los voy a hacer en zoom. A pesar de que se están volando un montón de cosas, la estimación de la función de supervivencia bajo Kaplan-Meier y la estimación bajo Nelson-Allen en realidad no es tan diferente, no es tan fea. Impresionante, ¿no? Y van a decir, pero eso para este ejemplo. Pues sí, para este ejemplo, pero lo pueden corroborar para los que quieran. Ya no la borré. Bueno, pues aquí nada más les puse la leyenda, ¿no? Para que sepan quién es quién. Entonces, la negra es la estimación de Kaplan-Meier, la azul punteada es la estimación de Nelson-Allen. No se ve tan fea ni tan diferente. Y ya acá ya se me sacó 2 veces de mi celular. Y pues bueno, ¿qué onda con los intervalos? No grafiqué la de riesgo acumulado. Eso me faltó. Bueno, pues se las debo. ¿Cómo hacemos los intervalos de confianza? Como les dije, por default, el que hace es el del 95%, pero si ustedes le indican que quieren a otro porcentaje, pues ya se los hace, ¿no? En este caso, ahí está el 75%. Y entonces, fíjense, vamos a graficar
los intervalos de confianza están aquí al 75 y al 95. Y a ver, ya son las 6, pero díganme ustedes cuáles son al 95 y cuáles son al 75. Los verdes, no sé si alcanzan a ver, o los azules. ¿Cuáles son al 95 y cuáles son al 75? Los azules son al 95, ¿no? Los azules al 95. Los azules al 95 y los verdes al 75. Sí, sí, sí. Los No, al azules al revés, 95. perdón. O sea, al 95, Los verdes. azules son los más amplios. Ajá, entonces los más amplios, esos serían al 75. Sí, yo igual creo que los azules son al 75. ¿Y los verdes al 95? Sí. Sí. Y Emanuel, ¿tú me dijiste qué? ¿Al revés? No, había entendido mal, pensé que 90 y 95. Si es así, sí son 75 los azules. Los azules al 75 son los más amplios. Y los verdes, si no se alcanzan a ver bien en su pantalla. ¿Sí se ven, no? Y los verdes son al ¿qué quedamos? Ya se me olvidó. Al 95. Al 95. Entonces, sí, a menor confianza, ¿qué pasa con los intervalos? Se abren. Vuelven más amplios. ¿Los intervalos a menor confianza son más amplios? No. ¿Están seguros de eso? Si yo quiero unos intervalos al 100% de confianza son más amplios, o sea, al 99 son más amplios No, más chiquitos. o más chiquitos. No duden. No, O ya los hice dudar. O sea, según yo, más chiquitos. O sea, si yo quiero unos intervalos al 100% de confianza son más Se va a chiquitos, acercar más a la línea rosa. Entonces, digámoslo así. deberían de estar más cerca de la línea rosa. ¿Están seguros? O sea, me dijeron que los de 75 son los más amplios y los de 95 más son los más chiquitos. Bueno, ya son 2 minutos más de la clase que me estoy robando. Piénsenlo. Y me dicen la clase que sigue. ¿Cuáles son los más amplios? ¿Los de 95 son más amplios o los de 75? Verdes 95. O sea, ahorita dicen que los 95 están más pegados a la línea roja. Y los azules están más despegados, que son a 75. Entonces, ay, no, ya me perdí, dijo esta Penélope. A ver, piénsenlo. ¿Por qué, Cosette? Ah, no, fue Sofía, pensé que era la misma, es que me apareció un mensaje antes. Mi cabeza explota. ¿Por qué, Sofía? ¿Es demasiada información para un momento? Entre mayor sea el intervalo, Daniel dice, entre mayor sea el intervalo, la confianza es mayor. O sea que lo que Daniel me está dando a entender es que los azules, que son los más amplios, son los de 95 y los verdes, que son los más bajitos, son los del 75. Y ustedes decían lo contrario, Penélope y ya no sé quién más me contestó. Y entre esos estaba también Emanuel. Entonces, díganme quién es. Bueno, la clase que entra me terminan de decir, porque ya me robé no dos ni 3, sino 4 minutos. ¿Va? ¿Quiénes son los más amplios? Acuérdense, váyanse ahí, échense un clavado. ¿Por qué, Penélope? Échense un clavado a sus notas de inferencia estadística. No, es que ya pensé mejor y sí, es como decía Daniel. Me acordé de un ejemplo que yo hacía para mí, estoy pensándolo y creo que sí. ¿Crees? Pero tampoco estás segura. ¿Mande? ¿Qué pasó, Penélope? Ya estoy el último. No, que sí.
que ya me confundí, pero sí me acordé de un ejemplo que yo hacía para mí y creo que sí estoy de acuerdo mejor con Daniel. Bueno, ya les dije, váyanse, échense un clavado